Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo, desastres provocados por el ser humano en el uso de la ciencia y la tecnología. Dale like y suscríbete. No olvides visitarnos, más historias te esperan. Comenzamos. Hoy día estudiaremos las implicaciones éticas en relación a estos temas. Dos cartas del físico Albert Einstein donde expresa su remordimiento por no haber podido evitar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron difundidas a un mes del 60 aniversario de aquella masacre nuclear. El padre de la teoría de la relatividad, la base para fabricar la bomba atómica, mantuvo correspondencia con Seiji Shinohara, un amigo filósofo japonés, conocido en Alemania y muerto en 2001. La viuda de Shinohara fue quien difundió las cartas en apoyo de la causa antinuclear. Condeno totalmente el recurso de la bomba atómica contra Japón, pero no puede hacer nada para impedirlo, escribió el Premio Nobel de Física 2 años antes de su muerte ocurrida en 1955. Fueron escritas entre 1953 y 1954, años después que Estados Unidos lanzara sendas bombas de uranio y plutonio sobre las ciudades japonesas de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki 3 días después. Más de 140,000 personas murieron con la explosión y las víctimas de la radiación, que fallecieron en los años siguientes, superaron las 100,000 en ambas ciudades japonesas. Einstein nació en Alemania en 1879, en el seno de una familia judía. Luego se nacionalizó suizo y más tarde estadounidense. Expuso la teoría de la relatividad de 1915. Recibió el Nobel de Física en 1921 y murió en Princeton, Estados Unidos, en 1955. Desde 1905 las investigaciones del físico, que debió abandonar la Alemania nazi, permitieron luego el desarrollo de la fusión del átomo. Las cartas de Einstein al filósofo Hiroshima demuestran cuánto sentía la necesidad de justificarse. Es que en 1939 le escribió al presidente Franklin Roosevelt advirtiendo que la Alemania de Adolfo Hitler se encaminaba a fabricar la primera bomba atómica. Roosevelt le respondió el 19 de octubre de 1939, cuando ya se había desatado la Segunda Guerra Mundial, que había ordenado a una junta analizar esa información. El resultado fue la fabricación de la bomba atómica de Estados Unidos. En varias ocasiones Einstein trató de persuadir sin éxito al presidente norteamericano de abandonar el programa nuclear. Roosevelt condujo a Estados Unidos durante la guerra y murió a causa de una hemorragia cerebral en 1945, sin ver el final de la contienda mundial a la que su país ingresó en 1941. Finalmente, fue su sucesor Harry Truman quien tomó la decisión de lanzar los 2 ataques atómicos contra Japón en 1945. Comenta: si lo hubiese sabido, no hubiera escrito jamás esa carta. Comentó amargamente el científico luego de la masacre nuclear. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual, se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio, escribió Albert Einstein. La difusión de las cartas de arrepentimiento coinciden con el año Einstein en Alemania. En el cincuentenario de la muerte del gran genio de la ciencia del siglo XX. Además, en 2005 ha sido elegido para celebrar el Año Mundial de la Física. En 1905 Einstein publicó 5 ensayos que revolucionaron la visión clásica del espacio, el tiempo, la materia y la energía. La ética y la ciencia. Como ya descubriste en el curso anterior, la ética es una rama de la filosofía que tiene como campo de estudio la moral, de tal manera que lleva a cabo una serie de reflexiones acerca del significado último y profundo de la vida moral y se pregunta cuál es la finalidad que persigue el hombre en su vivir.
En sus respectivas raíces etimológicas, tanto la palabra ética del griego ethos como la palabra moral del latín moris tienen significado similar, carácter o costumbre. Ambos vocablos se refieren a un tipo de saber que brinda orientación para la formación de un buen carácter. El valor principal de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Por otra parte, la palabra ciencia proviene del latín scire, que en castellano significa saber. Actualmente la palabra ciencia se refiere al conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se han obtenido a partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de áreas específicas. Para obtener nuevos conocimientos, la ciencia se vale del método científico que implica una serie de pasos que son necesarios para alcanzar el conocimiento y la verdad científica. La ciencia y la tecnología son acciones humanas que transforman la naturaleza y la sociedad, motivo por el cual deben ser guiadas desde el punto de vista ético, con el fin de servir al bienestar de todos los seres que habitan el planeta. De acuerdo con Mario Bunge, el significado de ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, de los que se conduce principios y leyes generales en su sentido más amplio. La palabra ciencia se emplea para referir al conocimiento en cualquier campo, pero se suele aplicar, sobre todo, a la organización del proceso experimental verificable. De acuerdo a Mario Bunge, la ciencia, por medio de la tecnología, se ha hecho presente en muchos campos: económico, político, militar, cultural, por lo que se hace imposible que no se tenga en cuenta la importancia de su existencia en el replanteamiento de algunos problemas y del planteamiento de otros nuevos que buscan soluciones, y es aquí donde la conciencia ética de los científicos y el público se ha hecho patente. Mientras la ciencia no afectó la vida cotidiana y se mantuvo alejada de la política, de la economía, en la industria comercial o bélica, y sobre todo, mientras no apareció ningún exceso del cual sentirse responsable, el surgimiento de esta conciencia ética no hizo su aparición. Cuestionamientos como: ¿es éticamente neutral la ciencia? ¿Se corrompe por el poder? ¿Serán correctos los códigos morales establecidos para la investigación científica? Entre muchas otras, que aparecen constantemente en el libro Ética, Ciencia y Técnica de Mario Bunge, que dedica a un análisis crítico de la relación entre estos tres aspectos. Una de la tesis fundamental que se trata en este trabajo de Bunge es la referente a la corrupción de la ciencia en función a la sumisión de ésta al poder económico, político o militar. Desde tiempos anteriores hasta la actualidad, constituye uno de los principales problemas de la ciencia y de su base moral: el provecho de que pueda tener ciertos conocimientos producidos y el fin con que se pueda o puedan ser utilizados. Este es manejado por científicos, administradores o gerentes de la ciencia, como dice Bunge, con el propósito de obtener facilidades para instituciones que la administran. La influencia que el poder ejerce sobre el quehacer científico se da como reducción en diferentes grados de la autonomía que pueda generarse una vez que la investigación se desencadena. Tampoco se puede olvidar que a veces responde también al interés político, económico de algún grupo social. Por otra parte, la historia de la ciencia está marcada por indudables conquistas y grandes progresos. Lamentablemente, la imagen popular de la ciencia a veces se caracteriza por dos elementos extremos. Algunos consideran que la ciencia es una panacea demostrada por sus importantes conquistas en el siglo pasado. En efecto, son innumerables avances que han sido tan determinantes y rápidos que aparentemente confirman la opinión,
según la cual la ciencia puede responder a todos los interrogantes relacionados con la existencia del hombre e incluso a sus más altas aspiraciones. Por otra, algunos le temen y se alejan de ella a causa de ciertos desarrollos que hacen reflexionar, como la construcción y el uso aterrador de armas nucleares. Hoy en día hemos cambiado nuestra condición de vida, nuestro modo de pensar, la escala de valores, la manera de relacionarnos con la realidad. Se piensa en términos de la ciencia. Si no se puede demostrar, no existe. Si la ciencia lo ha comprobado, entonces es verdad. Si la ciencia lo avala, entonces es confiable. Esto es lo que dicen los creyentes en la ciencia. Con el avance científico, el ser humano ha logrado relacionarse a nivel global a través de los medios de comunicación e Internet, lo que ha favorecido el intercambio de conocimiento y posibilita el avance en su capacidad de razonamiento y el desarrollo de su calidad moral. Aunque puede suceder lo contrario, es decir, depende del uso de la libertad del hombre para que sea un verdadero beneficio para la humanidad. Sin embargo, hay quienes creen fielmente en el cientificismo, que es aquella doctrina que sobrevalora la ciencia, dejando de lado los cuestionamientos éticos, es decir, la ciencia debe ser independiente de la ética y de la filosofía, es lo que dicen los cientificistas. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿es la ciencia valorativamente neutral? Muchas veces se afirma y se defiende que la ciencia es neutral, que no puede ser considerada como buena o mala porque el conocimiento que genera es objetivo, basado en la experiencia y ajeno a las valoraciones personales. El conocimiento objetivo de la ciencia no pretende decir cómo deben ser las cosas, sino cómo son, es decir, tiene una función simplemente descriptiva. Por otro lado, el filósofo y autor Rees en 2001 habla de actividades deshonestas en la investigación científica de la biomedicina. Sin embargo, los conceptos y las categorías utilizadas pueden ser útiles a otros campos de la ciencia. Este autor divide las valoraciones de la honestidad de la ciencia en externas, que son aquellas que afectan a la sociedad en general, e internas, aquellas que afectan al interior solamente de la comunidad científica. Respecto a las valoraciones internas se refiere a la situación o situaciones en las que el investigador científico no procede de una manera o forma honesta o adecuada, por ejemplo. Situaciones en donde se omite información a los individuos que forman parte de la investigación, cálculos de riesgo equivocados, manipulación y fabricación de datos, falta de rigor, publicaciones con la misma información repetida en distintos medios, publicaciones con autores que realmente no participaron en la investigación o cuya aportación fue mínima, afirmaciones falsas para afectar a competidores, entre otras tantas situaciones deshonestas. Varias de estas situaciones tienen un efecto externo, ya que afecta la información que circula públicamente para otros investigadores o individuos ajenos al círculo científico. Manchan la imagen de la comunidad científica en general, pero sobre todo entorpecen el avance de la búsqueda de soluciones que requiere la sociedad en general. Si defendemos una ética de la ciencia, la ética de la ciencia no se cumple de forma perfecta en la práctica o los que la practican, en este caso, los científicos. Dicha ética constituye un ideal de lo que debería ser un científico para cumplir con la racionalidad y objetividad de la disciplina, en la libertad y responsabilidad de la comunidad científica. La ética de la ciencia no es una descripción exacta de cómo
se comportan los que la practican. Los problemas no deben eliminar el deseo de publicarla, de cumplirla, ya que, aun cuando existan malos practicantes que han manchado el renombre de la comunidad científica, también existen individuos preocupados y dispuestos a trabajar de una forma honesta, responsable, justa. Nota que en realidad lo mismo aplica para cualquier circunstancia humana, no solamente la comunidad científica. Esto es, los grupos sociales generan sus normas de conducta, tienen su moral, elaboran sus códigos de comportamiento, analizan desde la ética tales códigos y no por ello quiere decir que todos los miembros respetan las normas morales del grupo al que pertenece, ni tampoco quiere decir que todos los miembros del grupo social faltan a ellas. Los problemas no deben eliminar, al igual que cualquier otro grupo humano, la comunidad científica adopta medidas con las que intenta autorregularse y disminuir la ocurrencia de actos deshonestos, como los descritos anteriormente. Por desgracia, el fraude y los actos de deshonestidad no ocurren solo en la ciencia. Los comités también se han formado para cumplir otras funciones, como vigilar las actividades del gobierno o a las empresas que expresan su disconformidad en torno a las políticas inadecuadas y recomendar posibles rumbos para la acción. Esta clase de actividades deshonestas se deben prevenir mediante el ejercicio de una actitud crítica y respetuosa. Es necesario evitar el engaño en la ciencia, porque el engaño convierte al que lo ejerce en un embustero. Imagina una persona que se dedica a la venta de joyas con propiedades mágicas. La vende diciendo que al tenerlas tendrá una vida saludable y obtendrá el amor de la persona querida. Otra persona puede llegar a creerle, sin embargo, alguna más que la persuasión y comprarle una joya con la esperanza de que mejorará su situación actual. Sin embargo, al no suceder lo que dicen, al poco tiempo podrá sentirse engañada y enojada con la persona que le hizo creer algo que resultó ser falso. En la ciencia ocurre algo similar cuando se manipulan o distorsionan los datos para favorecer algunas hipótesis, pues se promete algo cuya relación con la realidad se ha alterado y al igual que el embustero, se inventa algo que no va a suceder. El gran problema de lo que ocasiona que se convierta en una preocupación es que los efectos negativos de acciones fraudulentas por parte de los científicos pueden ser muy graves. La persona que compró la joya, en el ejemplo anterior, perdió tiempo, algo de dinero y quizás la confianza en la persona que se la vendió. Pero ahora imagina que un acto similar ocurre en la comunidad de científicos biomédicos, que en algún equipo de científicos, por las razones que sean, decidan alterar un poco los datos sobre el beneficio de algún fármaco. Además de la estafa, las personas engañadas podrían incluso perder la vida. A pesar de que las medidas contra la deshonestidad en las prácticas científicas no la eliminan por completo, son muy valiosas porque representan una preocupación genuina por evitar tales valores que no van acorde con la comunidad científica y con la solución y resolución de los problemas a las necesidades de la población en general.